Buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra presencia en esta webinar que desde la Consejería de Cultura y Turismo hemos organizado, presentando, bueno, más que presentar, la presentación ya se hizo el pasado día 3, pero sí un encuentro con responsables de instituciones, de festivales, de organismos que llevan a cabo, que tienen previsto presentar a la convocatoria de festivales de Castilla y León para el próximo año su propuesta. Sabéis que el pasado día 3 de noviembre apareció en el boletín oficial de la comunidad estas bases, ¿no? El plazo es de un mes, es decir, que hasta el día 3 de diciembre pueden presentarse las convocatorias, las propuestas. Con respecto a la edición anterior, la primera que se hacía, la anterior, después de años en la que no existía ninguna convocatoria pública, sino que se utilizaba un sistema no de concurrencia competitiva, ¿no? Conseguimos también descubrir entre todos la realidad de una comunidad en la que no había 30 festivales como antes estaban, con los que se estaba colaborando, sino que a esta convocatoria del año pasado se presentaron más de 150, de los que fueron apoyados 72 a través de la convocatoria existente y a través también de un comité que veía las propuestas recibidas y que analizaba detalladamente lo que existía. Este año, en esta nueva convocatoria, hemos aumentado el presupuesto, se ha aumentado más de un 70%, se ha pasado de 550.000 euros a 950.000 euros con hay pequeñas modificaciones que están en la convocatoria, aparecen en el boletín. Van a estar en esta sesión, hay dos personas de la Fundación Siglo a las que quiero agradecer el trabajo que llevan realizando y el estar presentes en esta webinar. Son Alejandra Mateo Álvarez y José Manuel Pérez Pérez. Los dos van a explicar en primer momento, en principio, en qué consiste la convocatoria y están a vuestra disposición completamente para todas aquellas preguntas, dudas, etcétera, que todos los presentes en la webinar puedan realizar. También, por supuesto, si alguna queda en el alero, pues o bien dudas posteriores, se puede, por correo electrónico, se puede pedir información o respuesta a algunas dudas que se mantengan a la hora de cumplimentar la convocatoria. Está también Gustavo, que es otro de los técnicos de la Fundación Siglo, Gustavo Hernández Villanueva, cuya función va a ser un poco coordinar todas aquellas preguntas que podemos hacer. Lo más importante es esta sesión. Yo creo que ya pueden entrar tanto Alejandra como José Manuel. Quizás antes, Gustavo, si quieres, un poco el sistema que vamos a utilizar para aquellas preguntas, cómo se pueden realizar los participantes en la webinar preguntas o lo que sea. Te dejo a ti, Gustavo, seguir y después ya Alejandra y José Manuel. Gracias a todos, que tengáis una magnífica sesión. Esperamos y deseamos de verdad que las dudas puedan ser resueltas y que la convocatoria sea un éxito tanto para vosotros, evidentemente, como para todos. A fin de cuentas, los ciudadanos los que se van a beneficiar de lo que aquí presenten las personas que quieren participar o a lanzar sus propuestas a la convocatoria, como nosotros que con gustosamente apoyamos esas convocatorias. Os dejo, muchas gracias y buen trabajo. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, muchas gracias, director. Como comentaba, pues vamos a poder seguir la presentación de Alejandra Mateo y de José Manuel Pérez, tanto a través de la plataforma de la Junta de Castilla y León como a través del canal de YouTube. Y a través de estos dos sistemas vamos a poder ir trasladando, dejando nuestros comentarios y preguntas. Para ello, todas las personas que nos sigan a través de la plataforma de la Junta de Castilla y León, podemos ver que en la parte izquierda tenemos dos iconos, uno que es una viñeta
Este es el chat un poco de conversaciones, donde ya estáis saludando, habéis empezado dando los buenos días, la bienvenida. Bueno, aquí podéis dejar bueno, pues algún comentario, bienvenida, etcétera, como lo estáis haciendo. Debajo justo tenemos un segundo icono, que es una interrogación. Este es el apartado donde vais a poder dejar todas vuestras preguntas. Estas preguntas las vamos a ir agrupando, las vamos a ir recogiendo y al final de la exposición de Alejandra y de José Manuel, pues las vamos a ir trasladando para que en este momento en directo puedan resolver todas aquellas dudas que nos planteáis. Dudas que si alguna queda en el tintero, como bien ha dicho el director, pues se va a ir resolviendo con posterioridad. Incluso nos dejarán sus correos electrónicos o teléfonos de contacto para que a lo largo de este proceso de convocatoria de ayudas a los festivales, pues que se puedan ir resolviendo todas aquellas cuestiones que se van planteando. También a través del canal de YouTube, como comentábamos, a través del foro de YouTube, se pueden ir dejando preguntas. Esas mismas preguntas también las vamos a trasladar al final de la presentación. Y sin más, pues cualquier duda o cuestión se puede también plantear tanto en el icono de la viñeta como en el icono de la interrogación. Y por mi parte nada más, dar la palabra a Alejandra Mateo y a José Manuel Pérez para que comiencen con la presentación de esta nueva convocatoria de ayudas a los festivales para este año 2022. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, pues ya nos han presentado. Soy Alejandra Mateo, estoy con mi compañero José Manuel Pérez. Los dos nos hemos encargado de esta convocatoria de subvenciones, de la gestión de esta convocatoria desde el año pasado. Bueno, agradeceros a todos la conexión. Veo que ya hay bastantes participantes. Y, bueno, reiterar que nos podéis ir dejando las preguntas o consultas para atender al final de la sesión y que, bueno, seguiremos en contacto vía telefónica y por email como hemos venido haciendo desde el inicio de la convocatoria del año pasado. El objeto de esta sesión, bueno, no es tanto un análisis exhaustivo ni de la ley de subvenciones, ni de las bases, ni de los aspectos técnicos de la convocatoria, sino que vamos a tratar de aclarar todas aquellas dudas que surgen respecto a la solicitud, a la cumplimentación de toda la documentación, de todos los documentos que se presentan con la solicitud y de bueno, pues aclarar todas las dudas que se nos han ido planteando para tratar de evitar, en la medida de lo posible, el tener que subsanar. El año pasado se puso en marcha esta línea de subvenciones para impulsar los festivales culturales de Castilla y León y, bueno, al ser imposible anticipar todas las particularidades que se puedan dar a lo largo del proceso de resolución de la convocatoria, pues ha sido necesario ajustar las bases reguladoras tras la experiencia de la primera convocatoria. Las bases reguladoras de estas subvenciones, así como la modificación de las mismas que será de aplicación para esta convocatoria de 2022 y que se publicó la modificación de las bases en el BOCIL de 21 de septiembre, están publicadas en la web de la Fundación Siglo. En la web de la Fundación Siglo, que más tarde pasaremos a compartir para que todos podáis ver a través de qué enlaces, de qué links podéis acceder a toda la documentación necesaria, las bases, la modificación de las bases, el extracto de la convocatoria que se publicó en el BOCIL del 2 de noviembre, así como el texto completo de la convocatoria y todos los documentos, anexos, modelos de los que vamos a hablar más adelante. En la convocatoria anterior, como bien ha dicho el director, se presentaron 152 solicitudes. Fue necesario subsanar documentación en casi todas y entonces vamos con esta sesión de webinar a tratar de resolver todas las preguntas, todas las dudas, a fin de que podamos recibir las solicitudes de sin necesidad de subsanar y acortar los plazos. La subsanación ralentiza mucho el proceso y demora la resolución de la convocatoria y todos queremos que
que se resuelva cuanto antes. Entonces, en la primera fase de instrucción, en la que nos llegan las solicitudes y revisamos toda la documentación administrativa, si faltara algo, nosotros se les envía una carta de subsanación detallando aquellos documentos que sea necesario volver a enviar o que por cualquier motivo no se les haya olvidado o no se hayan dado cuenta de adjuntar a la solicitud, y se da un plazo de 10 días hábiles para subsanar lo que sea necesario. Entonces, la práctica habitual es adelantar por email estas cartas de subsanación a fin de que cuando les llegue la carta por correo postal ya puedan enviarnos toda la documentación y no sea necesario agotar los 10 días hábiles que se les da para, insisto, agilizar el proceso y que una vez que tengamos toda la documentación administrativa perfectamente documentada dentro del expediente, poder dar paso a la comisión de valoración de cada uno de los proyectos para que pasen al examen de los criterios de valoración y la puntuación de los mismos. Bueno, yo en primer lugar quería señalar las principales novedades tanto de la modificación de las bases como de esta convocatoria de 2022. En la modificación de las bases reguladoras se ha suprimido la incompatibilidad de estas subvenciones con otras ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de la Administración de Castilla y León. De manera que el proyecto que ahora se presente para la subvención de festivales culturales de 2022 sí podrá ser apoyado con otras ayudas, otros ingresos o recursos que provengan de la Administración de Castilla y León. Por otro lado, el plazo de presentación de las solicitudes se amplía de 15 días hábiles, que era en la convocatoria de 2021, a 30 días naturales. Es por ello que desde el 2 de noviembre, que se publicó el extracto de la convocatoria en el BOCIL, hasta el 2 de diciembre terminaría el plazo de presentación de las solicitudes. Posteriormente, mi compañero José Manuel explicará el sistema de presentación, pero aquellos que no puedan presentarlo en la sede de la Fundación Siglo podrán hacerlo a través de correo postal certificado. Debe constar siempre la fecha en la que se envía la solicitud. Un sello de correos es importante porque todas aquellas solicitudes que se presenten, incluido el día 2 de diciembre, aunque nos lleguen con posterioridad a la sede de la Fundación Siglo, habrán entrado en plazo. O sea, la fecha que consta en el sello de correos es la fecha de entrega de la solicitud. Esto lo recalcaremos más adelante porque es una cuestión importante y los sistemas de presentación de la solicitud también son importantes a la hora de admitir cada una de ellas. Bueno, como bien decía el director, la dotación total de esta convocatoria es de 950.000 euros respecto a los 550.000 con los que contamos el año pasado en la convocatoria anterior. También se modifica el sistema de reparto. El sistema del reparto de la dotación presupuestaria se ve modificado con respecto a lo establecido en las bases y en la convocatoria de 2021. Para aclarar este punto, voy a compartir un pequeño esquema. Vamos a ver. Un momento. Vamos a compartir la pantalla. Aquí, dotación global. Bien. Bueno, espero que se vea la pantalla completa. Vamos a ver. Perdonad. Así. Yo creo que así se ve bien. Si hubiese algún problema de visualización de los documentos que vamos a compartir, nos lo podéis ir dejando en los comentarios. Bueno, como decía, se trata de una dotación global de 950.000 euros que se va a repartir en dos bloques. Vamos a llamarlos dotación A y dotación B.
La dotación A va a ser el 30% de la dotación global, es decir, 285.000 euros. Esta cantidad se va a repartir entre los proyectos que obtengan 91 o más puntos, a modo de incentivar esta excelencia cultural que se promueve con estas subvenciones. Cada uno de los proyectos, de los solicitantes con proyectos que obtengan 91 puntos o más, se les dará en un primer término el 50% del importe solicitado. Si no hubiese montante suficiente porque la cantidad solicitada, el 50% de la cantidad solicitada de todos los proyectos que suman 91 más puntos superara los 285.000, entonces se repartiría un porcentaje inferior al 50%, pero siempre igual para todos ellos. El 45, el 40, hasta donde se pudiera llegar para repartir los 285.000 euros. Si por el contrario, los proyectos que obtuvieran 91 puntos o más, una vez repartido el 50% del importe solicitado por cada uno de ellos, no se llegara a repartir los 285.000 euros, el montante restante pasaría a formar parte de la dotación B. En la dotación B, por lo tanto, sería el 70% de la dotación global, que son 665.000 euros, más el posible sobrante de la dotación A. Habrá una asignación para cada nivel. Esta dotación B se va a repartir con las mismas fórmulas y de la misma manera que en la convocatoria anterior. Habrá una asignación para cada nivel, es decir, los 665.000 euros y, en su caso, el sobrante de la dotación A, se repartirá en función de las cantidades solicitadas en cada uno de los niveles, aplicando la fórmula que está prevista en las bases y en la convocatoria. Es decir, la dotación B sería el importe solicitado, el importe global solicitado en cada nivel, y dividido entre el importe solicitado en la convocatoria, en toda la convocatoria. El reparto será entre todos los beneficiarios y, lógicamente, al ser concurrencia competitiva, de forma proporcional a la puntuación obtenida en la aplicación de la fórmula que aparece en las bases y en la convocatoria. Es decir, los puntos del beneficiario se multiplican por la dotación de ese nivel entre el total de puntos de todos los beneficiarios de ese nivel. De esta manera, aquellos proyectos que obtuvieran 91 o más puntos obtendrían una subvención que sería el resultado de sumar la cuantía que les corresponde de la dotación A y la cuantía que les corresponde de la dotación B. Bueno, yo creo que está claro. No obstante, si hubiese dudas, entramos más al detalle al final de la sesión. Es importante decir que son los 3 niveles que conocemos, que vienen establecidos en la convocatoria. El nivel A, hasta 70.000 proyectos hasta 70.000 euros, el nivel B de 70.000 a 150.000 y el nivel C de más de 150.000 euros. La dotación B se reparte entre los 3 niveles y en cada uno de los niveles se hace el cálculo del valor euro-punto. Entonces, el importe de la subvención va a ser proporcional a los puntos obtenidos por cada proyecto en aplicación a las fórmulas que antes comentaba y que luego, si podemos, veremos en la propia convocatoria. Bueno, una vez vistas estas novedades de la convocatoria, el sistema de reparto de la dotación, vamos a pasar, José Manuel, mi compañero, va a pasar a explicaros cada uno de los anexos y modelos que hay que cumplimentar y presentar junto a la solicitud. No obstante, bueno, podremos interrumpirnos para apostillar las aclaraciones que creamos necesarias en base a las preguntas que nos habéis ido haciendo telefónicamente. Muchos de nosotros ya nos conocemos vía teléfono o vía email y han sido muchas las dudas que hemos resuelto hasta llegar aquí
y, por tanto, en base a todas esas cuestiones, vamos a ir haciendo un análisis exhaustivo de cada uno de los documentos y si alguno de los dos tuviera que apostillar alguna aclaración a mayores, pues lo haremos. Y una vez más deciros que al final de la sesión vamos a poder aclarar todas las dudas, todas las cuestiones que puedan surgir y que nos habéis ido dejando a lo largo de la sesión por escrito, y Gustavo, nuestro compañero Gustavo, nos trasladará cuando terminemos. Y sin más, pues le doy paso a José Manuel para que pueda empezar con el análisis de cada uno de los documentos que hay que presentar, la solicitud y bueno, pues esperamos que sea una sesión útil y práctica para todos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy José Manuel Pérez. Muchos de vosotros ya me conocéis, al igual que Alejandra, de haber estado resolviendo dudas por teléfono, por email, durante toda la tramitación de la anterior convocatoria. Os agradecemos mucho que os hayáis inscrito a esta webinar, porque pensamos que va a serviros para resolver todas estas dudas, sobre todo en la cumplimentación de los documentos, que a veces puede ser un poco farragoso. Y sobre la experiencia del año pasado, pues bueno, hemos ido un poco anotando todo lo que nos habéis ido preguntando, todas las dudas que han ido llegando, y esperamos que, bueno, pues que con esta exposición muchas de ellas queden resueltas. Sin más, yo voy a hacer más bien una exposición práctica de los anexos y aquellos puntos que puedan plantearos dudas a la hora de cumplimentar, ¿de acuerdo? Voy a empezar por aclararos un poquito de dónde podéis descargaros esta convocatoria, los anexos, la cuenta justificativa. Si bien es cierto que se ha publicado todo en el BOCIL y en la base de datos nacional de subvenciones, me parece que resulta más sencillo para vosotros en la descarga de los documentos hacerlo a través de nuestra página web. Entonces, voy a proceder a compartir ahora la pantalla para que a efectos prácticos veáis dónde está alojado en nuestra web toda esta documentación, porque a veces tampoco es fácil de inicio, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a compartir la pantalla y pasaréis a ver ahora. Vamos a ver. Aquí estamos. Bueno, estamos ahora en la página web de la Fundación Siglo. Espero que la visualicéis bien. Este es un poco el esquema de esta web. Bueno, donde podéis descargar esta convocatoria y las bases y todos los documentos es en este apartado, en esta pestaña donde pone la Fundación. Aquí en este apartado de anuncios, pulsáis aquí y aquí vais a tener una parte que es de ayudas y subvenciones. Aquí vais a ayudas y subvenciones abiertas y vais a acceder a las del año pasado, que están aquí, de 2021, y las de las que estamos hablando ahora en esta exposición, que son las de 2022. Aquí vais a poder ver toda la documentación referida a esta convocatoria. Aquí tenéis desde la autorización para la concesión de subvenciones que ha dado la Consejería de Cultura a la Fundación Siglo, las bases iniciales de esta línea de subvenciones, la modificación que se ha hecho este año y de la que os ha estado hablando Alejandra, la resolución de la convocatoria. Importante esta resolución de la convocatoria porque muchos de vosotros hemos observado que en el BOCIL, cuando se publica la convocatoria, lo que se publica es un extracto que también lo tenéis aquí abajo. El extracto solamente, digamos que es una versión esquematizada de la resolución de la convocatoria, un poco diciendo dónde podéis encontrarla, que es en esta web que os estoy
enseñando ahora, también en la base de datos nacional. Bueno, es importante que descarguéis la resolución de la convocatoria, porque ahí está el texto completo y es importante que hagáis una lectura detenida de este texto porque casi todas las dudas en realidad se responden en este texto, ¿no? Desde cómo hay que presentar la solicitud, dónde, todas estas cosas están aquí recogidas. En el extracto no están tan detalladas, entonces por eso es importante que descarguéis este documento. Después vais que en nuestra página web están todos los anexos en formato Word para que podáis cumplimentarlos en vuestro equipo y después imprimirlos y firmarlos, ¿no? Aquí tenéis desde todos los anexos que se piden. Anexo 1, los modelos. Bueno, está el Excel con la cuenta justificativa para que también podáis cumplimentarlo a través de este Excel. Bueno, dicho esto, aclarado dónde podéis descargar toda esta documentación, vamos a pasar directamente a explicaros los anexos, ¿no?, de esta convocatoria. Antes de entrar con el anexo 1, con la solicitud, os quiero aclarar que, al igual que ocurrió en la anterior convocatoria, solo hay dos maneras de presentar la solicitud. La Fundación Siglo no tiene acceso a los registros públicos de la Junta de Castilla y León ni a los registros electrónicos. No somos administración pública, no tenemos acceso a estos registros y entonces las dos únicas formas de presentar la solicitud, son las que están recogidas en el punto 8º de la convocatoria, en el punto 8º, y que son o bien de manera presencial en el registro que tenemos aquí en nuestras oficinas del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid. Lógicamente, para los que sois de fuera de Valladolid, esto es más complicado y la segunda forma es por correo certificado, no hay otra forma. El año pasado, sobre todo las entidades locales, algunas de ellas presentaron la solicitud a través del buzón del ciudadano o a través de otros registros públicos. Estas vías no están admitidas para la presentación, ¿de acuerdo? Porque podemos tener el problema de que no nos llegue la solicitud y cuando nos llegue ya esté fuera de plazo. Y realmente la fecha de presentación de la solicitud es la que consta o la que hace constar correos en su envío certificado o la que hacemos nosotros constar con el sello cuando se presenta en presencial. El buzón del ciudadano o la carpeta ciudadana que han utilizado algunas entidades locales, ahí nosotros lo tenemos, la Fundación Siglo lo tiene habilitado como administrado, como interesado, pero no para que se dirija a nosotros una administración pública. Esta vía no está admitida. Entonces, bueno, queremos dejarlo claro porque si algo llega por esta vía tendremos que requerir para que se subsane y se presente por la vía correcta. Entonces, bueno, pues y con el peligro de que se haga fuera de plazo. Así que, bueno, aclarado este tema, vamos a pasar a... Tenéis, creo que estáis viendo todos el anexo 1 en la pantalla, que es la solicitud de presentación. Vamos a ver si puedo hacer que se vea un poco más grande esto. Bueno, antes... En todo caso, bueno, en este anexo, como veis, esta parte primera que está en el primer cuadro es muy sencilla. Ponéis el nombre del solicitante, la razón social, dirección, domicilios a efectos de notificación, si son distintos del domicilio social. Y bueno, la primera cuestión que planteó dudas en la anterior convocatoria es este código NACE de la actividad principal de la empresa o la entidad, ¿no?
Este es un código que tenéis a vuestra disposición. Las personas jurídicas, sobre todo, es probable que lo tengáis en la escritura de constitución. Si no, debéis identificarlo. Este código lo tenéis en la página web del INE. Tenéis, este es el antiguo CENAE, el Código de Actividades Económicas, que el NACE es la traducción a la Comunidad Europea. Y bueno, en la página del INE tenéis un poco la conversión y tenéis todas las actividades económicas y ahí podéis ver un poco cuál es la actividad de vuestra entidad, de vuestra empresa. Aquí lo podéis visualizar, pero esto es fácil de encontrar en el INE. Tenéis todos los códigos de actividades. El año pasado, bueno, las entidades locales hemos hecho aquí el apunte de su código, del 8411. Muchos de vosotros no sabíais identificar cuál era la actividad de vuestra entidad y, bueno, pues sobre todo las asociaciones, y hay un código genérico, el 94, no me acuerdo ahora, que es el que podéis utilizar cuando no encontréis. Aquí está. Cuando no sepáis identificar muy bien la actividad económica, podéis indicar este código, que es el 9499, que está previsto para otras actividades asociativas no recogidas. Antes era un CENAE 9133, el NACE, que es lo que pedimos, es el 9499. Todo este rollo, este código, os lo pedimos por la sencilla razón de que la base de datos nacional de subvenciones nos obliga a introducir el código NACE de todos los solicitantes de subvenciones. Entonces, es una imposición legal y es por eso que os lo tenemos que pedir, pero bueno, yo creo que está aclarado un poco dónde podéis acceder a estos códigos y cumplimentarlos sin problema. Vamos a ver. Otra cuestiones de este anexo 1 de la solicitud. Este año hemos introducido aquí este cuadro con datos un poco más amplios del proyecto que presentéis. Debéis indicar el nombre del festival, el lugar de celebración, localidad y provincia. Si es un festival que celebréis en varias localidades, pues poned un poco, intentad encajar un poco todas aquí, ¿de acuerdo? La primera, pues el lugar, digamos, que pueda ser la sede o el lugar principal, y luego todas las demás. Después tenéis aquí la casilla del presupuesto global. Aquí el presupuesto de vuestro proyecto debe estar con el IVA incluido, ¿de acuerdo? Tened en cuenta esto, el presupuesto con IVA incluido, y luego aquí en esta otra casilla el importe solicitado. En el importe solicitado debéis tener en cuenta un poco los límites que marca la convocatoria, que los tenéis aquí anotados en el asterisco. Es decir, no podéis solicitar más allá del 60% del presupuesto global de vuestro proyecto, con un límite de 100.000 euros. O sea, el límite de subvención está fijado en estos 100.000 euros. Luego tenéis aquí los datos bancarios, la cuenta bancaria donde vamos a hacer el ingreso de las subvenciones. Importante cumplimentarla bien. Después aquí viene en el reverso de este documento, en la página 2, un apartado que tenéis que cumplimentar en relación con los anticipos de la subvención, con aquellos de vosotros que queráis solicitar el anticipo. Aquí tenemos unas peculiaridades porque el anticipo, en función de si Hacienda de la Junta de Castilla y León nos autoriza a conceder anticipo o no nos autoriza, pues os tenemos que pedir garantía o no con esos
anticipos. Es decir, si la Junta nos autoriza a los anticipos no hay ningún problema. Si no nos autoriza, sobre todo para las personas físicas o jurídicas, en el caso de que no nos autorizara, aquí debéis cumplimentar si solicitáis que el anticipo sin la presentación de garantía bancaria, es decir, si la Junta no nos autoriza, si la Junta nos autorizara, pues vamos a ver. Esto lo que quiere decir que cuando solicitéis el anticipo, si no queréis depositar garantía bancaria, tenéis que marcar esta casilla segunda, ¿de acuerdo? Y si estáis dispuestos a depositar la garantía, si en el caso de que fuera necesario, pues marcáis la otra casilla o marcáis las dos, lo que consideréis. Sí, voy a hacer una postilla, sí, nada, puntualizar, porque así nos lo han preguntado estos días de forma telefónica muchos de vosotros, que, bueno, la autorización que necesitamos por parte de la Consejería de Hacienda para poder adelantar el pago del anticipo, no podemos solicitarla antes de tener los presupuestos aprobados. Entonces, es por ello que ahora sale la convocatoria antes de la aprobación de presupuestos y no podemos adelantar si vamos a poder abonar estos anticipos sin necesidad de garantía bancaria. Las entidades privadas sin ánimo de lucro y los ayuntamientos, las entidades locales, no van a necesitar en ningún caso presentar garantía bancaria para que se le abone el anticipo, pero sí las personas físicas o jurídicas. La ley establece que las personas físicas o jurídicas, en caso de no tener autorización de Hacienda que nos permita abonar el anticipo, necesitaremos solicitar garantía bancaria o aval. Y entonces, para tener previstas las dos opciones, puesto que aún no podemos anticipar que la Consejería de Hacienda nos autorice el pago de estos anticipos, es por ello que se establecen las dos opciones a cumplimentar en la solicitud. Más o menos han sido las preguntas que nos han trasladado, sí. Y si no quedará del todo claro, pues nos podéis escribir y profundizamos en ello. Y nada, y perdonad porque era... Buen apunte. Bueno, pues este tema del anticipo yo creo que más o menos lo podéis tener claro. Después aquí está el apartado de la declaración de haber recibido ayudas sujetas al reglamento de minimis. En este apartado tenéis que cumplimentar las ayudas sujetas a este reglamento que hayáis recibido en los 2 últimos años. Tenéis que indicar el año que lo habéis recibido la administración que concede la ayuda y los euros que os han concedido. Esto de las ayudas de minimis tiene que ver con que son unas ayudas que se prestan por los Estados miembros de la Unión Europea a las empresas y que deben de ponerse en conocimiento de la Comisión Europea. Las subvenciones que estén sujetas a estos minimis, esto quiere decir que hay unos límites, una cantidad máxima que podemos recibir y que está fijada en 200.000 euros en 3 ejercicios fiscales. Es decir, nosotros pedimos los 2 anteriores, quiere decir que si os han dado entre los 2 anteriores y lo que pudiéramos concederos nosotros, superamos los 200.000 euros, tendríamos que reducir la subvención. No hay un límite y vosotros aquí hacéis una declaración responsable de lo que habéis recibido durante estos años. Si tenéis dudas de las ayudas que puedan haber estado sujetas a minimis o no, de lo que habéis recibido, en las bases y en las convocatorias de esas subvenciones se indica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y en la base de datos nacional de subvenciones también podéis consultar si estaban sujetas o no. Después, en este último apartado, tenéis que indicar también si habéis recibido ayudas de otra administración, entidad pública o privada para el mismo proyecto para el que estáis presentando
ahora las ayudas. ¿De acuerdo? O sea, para este proyecto de festivales de 2022, si habéis solicitado ayudas, pues, y os han concedido, pues tenéis que apuntarlas aquí, ¿no? Esto es una declaración responsable que tenéis que hacer todos, ¿no? Esto es uno... Vamos a ver, después de este documento, vamos a pasar al anexo A de la convocatoria. Anexos A, B. Vamos a ver. En los anexos de la convocatoria, anexos A, B y C, tenéis el detalle un poco de la documentación que tenéis que presentar, además de este anexo 1 de la solicitud. Digamos que es el grueso de la documentación que cada uno de vosotros, en función del tipo de entidad que seáis, pues tenéis que hacernos llegar. En este anexo A empezamos por el modelo 1, que es la declaración responsable del cumplimiento de requisitos para ser beneficiarios de la subvención. Este modelo 1 es importante porque tiene unas declaraciones responsables que luego se detallan aquí más abajo, en estos dos puntos. Y en este modelo 1 ya hemos visto que nos habéis preguntado a tiempo real ahora mismo que si teníais que presentar con la documentación inicial los certificados de estar al corriente de pago con la agencia tributaria y con la seguridad social. Esto no tenéis que presentarlo ahora en un primer momento. Está aquí indicado. Ahora mismo valdrá con la declaración, con cumplimentar la declaración responsable que vais a encontrar en el modelo 1. ¿De acuerdo? Estos certificados de estar al corriente con la agencia tributaria y con la seguridad social os lo pediremos, os lo requeriremos antes de la propuesta de resolución para que podáis presentar una documentación actualizada, digamos. O sea, que ahora mismo en el inicio con la declaración responsable sería suficiente. Seguimos un poco con... Vamos a ver. Seguir un poco otra de las... no sé si era el modelo 1 directamente, por verlo. Perdóname que te interrumpa. Nos están preguntando, nos están pidiendo que si podemos dejar el link del INE donde buscar el código NACE. Cuando acabe la sesión os dejamos nuestros correos electrónicos, los números de teléfono, os dejaremos también este link. Vamos a ver. De acuerdo. El modelo 1, que es el primero de los documentos que todos tenéis que presentar, en este tenéis que hacer cumplimentar todo lo que viene en el encabezamiento. Hay un apartado que ahora os vamos a explicar. Sí, y hay una rata en nombre y representación de la compañía, se ha colado ahí en nombre y representación, bueno, cada uno del solicitante que sea. Es decir, puede ser una persona física, una persona jurídica. Eso habría que suprimirlo. Y luego, todas las declaraciones... Este documento es importante que rellenéis todos los apartados, cada solicitante el que le corresponda. Hay un primer apartado que puede dar lugar a dudas o a errores, es la declaración o la identificación de titular real y vigencia de datos. ¿Quieres Sí, bueno, es una obligación legal impuesta por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Entonces, nos vemos obligados a recabar el nombre, apellidos y NIF de los titulares reales del solicitante. Para aclarar un poco esta cuestión, había copiado yo el artículo 8
del reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, el artículo 8 en el que se define al titular real. Es subrayado está muy claro en cuestión de personas jurídicas, porque es siempre aquellas personas físicas que posean un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica. En el caso de las empresas no nos plantea problemas, porque además en la mayor parte de las ocasiones vienen incluso establecidos en las propias escrituras. En el caso de asociaciones y fundaciones, sí que se establece en el artículo que tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25% o más de los derechos de voto del patronato, y en el caso de una fundación, o del órgano de representación en el de una asociación. Cuando no exista una persona o personas físicas que cumplan los criterios establecidos en el apartado anterior, tendrán la consideración de titulares reales los miembros del patronato, y en el caso de asociaciones, los miembros del órgano de representación o junta directiva. ¿Cuál ha sido el mayor problema en la convocatoria anterior? Las entidades locales. Los ayuntamientos que no están excluidos de esta ley, no se establece tampoco en el artículo 8 expresamente si tienen que constar todos los miembros del Pleno, de la Junta de Gobierno, en fin, entonces dependerá de cada ayuntamiento, de cada entidad local, qué personas habrá que indicar como titulares reales. En todo caso, serán aquellos que obtengan o que cuenten con un porcentaje superior al 25% del derecho a voto de esta entidad local. Espero haber aclarado esta cuestión, porque era la que nos planteó más dudas en la convocatoria anterior, y al final había un planteamiento, nos transmitían, nos hablaban de la ley de protección bueno, uy, perdonad que me he bloqueado. Bueno, me va a salir, ahora en 5 minutos retomo y os hago la aclaración. Las demás casillas son otra serie de declaraciones responsables, incluida la que se refería antes José Manuel, de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Con esto, inicialmente, es suficiente. Luego, antes de la resolución y antes de llevar a cabo, con posterioridad a la resolución y antes de proceder al pago, bien del anticipo o del 100% de la subvención, sí que necesitaremos tener los certificados en vigor de estar al tanto con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Sí, antes quería referirme a la Ley de Protección de Datos, pero la Ley de Protección de Datos también nos indica que siempre y cuando no haya respetando las obligaciones legales, y en este caso la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales sí que nos exige recabar esta información, que son datos personales, pero que nos viene impuesta por esta norma. Esa era la aclaración. Bueno, importante que cumplimentéis todas estas declaraciones responsables, insisto, porque si no tacháis alguna de estas, os tendremos que pedir la subsanación, porque son indispensables, ¿de acuerdo? Y muy importante, la firma original, tanto en la solicitud como en las declaraciones. Sí, en la solicitud y en las declaraciones, por favor, plasmad la firma manuscrita, puesto que no podemos presentar las solicitudes electrónicamente, entonces solamente admitimos la manuscrita. Entonces, si no está firmada en manuscritos, tendremos que pedir subsanación, ¿de acuerdo? Importante esto. Seguimos en el anexo A, hemos visto el modelo 1. Vamos a ver el modelo 2. El modelo 2, todos también tenéis que presentarlo, es la declaración sobre el cumplimiento de normativas sobre integración laboral de personas con discapacidad. Es este modelo.
podéis ver que tenéis una declaración responsable que hacer aquí. Debéis indicar el número de trabajadores en primer término que tiene vuestra empresa, vuestra entidad. Si no tiene trabajadores porque es unipersonal, es una persona física o porque no los tenga, pues tenéis que marcar esta primera casilla. Esto no estaba el año pasado. La declaración expresa de que la empresa no tiene trabajadores. Después tenéis las demás casillas, tenéis que cumplimentar en el caso de tener trabajadores la que se aplica a vuestra empresa. Si no estáis sujetos a la obligación de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, si estáis sujetas al menos a un 2%. Bueno, esto en la casuística de cada una de vuestras empresas tenéis que cumplimentar lo que corresponda y adjuntar la documentación en el caso de estas dos últimas. Las entidades locales no tienen que cumplimentar la parte primera de la declaración responsable, sino el apartado que está en el reverso. Es esta certificación en el que indican el porcentaje de personas con discapacidad que han reservado en la cobertura de puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Las entidades locales solamente este apartado del anverso. El reverso, perdón. Seguimos con cumplimentado modelo 2. Tenemos aquí detallados en el anexo A estas declaraciones responsables que ya las habréis cumplimentado en el modelo 1. ¿De acuerdo? Los certificados. Esta declaración responsable también está en el anexo 1. Pasamos a este punto que dio problemas el año pasado, que son las certificaciones de situación en el censo de actividades económicas que tenéis que presentarnos todos. Aquí puede pasar que no estéis obligados a inscribiros y que no estéis inscritos. Incluso en este caso, la agencia tributaria emite un certificado como el que estáis viendo ahora en pantalla, en el que indica que la empresa o la entidad no figura en el censo de actividades económicas. Esto tenéis que pedirlo. Aunque no estéis inscritos, pedid este certificado y nos lo adjuntáis. Se pueden descargar de la agencia. Esto lo podéis descargar en el electrónico de la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Puede darse el caso de que estéis inscritos en la actividad económica. Aquí veis un ejemplo de otro certificado en el que se indican las actividades en las que está inscrita la entidad y veis que aquí está indicada que esta actividad está exenta del impuesto. Entonces, los que estéis exentos del impuesto, pedís este certificado en el que conste la exención, ¿de acuerdo? Para que nosotros veamos que estáis exentos. Podría ocurrir también que obtuvieseis un certificado en el que consta vuestra inscripción en el censo de actividades económicas, pero no indique nada sobre la exención, como este otro. En este caso, junto con este certificado, nos tenéis que hacer una declaración responsable de que no estáis sujetos al impuesto, que estáis exentos al pago. No, está sujeto al impuesto. Estáis sujetos al impuesto, pero están dados de alta pago. En el IAE, pero exentos de pago por no llegar al volumen de negocios del 1.000.000 de euros. Actualmente, para el pago del impuesto de actividades económicas, se tiene que superar un volumen de negocios de 1.000.000 de euros. La mayor parte de los casos, por no decir todos, no llega a este límite, con lo cual este último certificado en el que no consta la exención al impuesto, porque se está sujeto al impuesto, pero se está exento del pago, se complementaría con una declaración responsable en la que se diga que, estando dados de alta en el IAE,
número tal de servicios culturales, sin embargo, se está exento del pago por no alcanzar el volumen de cifra de negocios exigido del 1.000.000 de euros. Y con esa declaración responsable quedaría acreditado ya que no existe exención, pero sí al impuesto, pero sí al pago. Perdón, son los 3 certificados que se pueden descargar de la agencia tributaria, cada uno según su situación. La cuestión es esa, que tenéis que presentarnos el certificado de estar inscritos en actividades económicas y cualquiera de los casos, si no estáis inscritos, el certificado de que no lo estáis. Si estáis y estáis exentos, que conste la exención, y si no consta, el certificado junto con vuestra declaración responsable. Así evitaremos tener que pediros subsanación, ¿de acuerdo? Claro. Esto complicó un poco el año pasado porque casi todos los solicitantes tuvieron que subsanar este apartado, ¿de acuerdo? Sí. Al pedir el último recibo, lógicamente, si se está exento del pago, no se puede tener el último recibo. Entonces, esa declaración responsable subsana la inexistencia del último recibo. Se declara que no hay recibo porque no hay obligación al pago por el volumen de negocios. Siguiente documento, si estáis exentos del impuesto sobre el valor añadido del IVA, pues tenéis que adjuntarnos esta exención. Y la inscripción. Esta documentación todos nos la tenéis que presentar, ¿de acuerdo? Aquí hay un apunte para el caso de asociaciones o fundaciones que todos tenéis que presentarnos la inscripción en el registro correspondiente, ¿de acuerdo? Ya sea local, autonómico o estatal, la inscripción de la fundación o de la asociación en el registro correspondiente nos la tenéis que hacer llegar. Esto en cuanto a toda la documentación que todos tenéis que presentar, que está relacionada aquí en el anexo A. Después, en el anexo B, tenéis un poco la documentación específica en función del tipo de entidad, ya sean personas físicas, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro. Aquí tenéis un poco relacionado todo lo que debéis presentarnos, ¿no? Nuestra escritura de constitución, de personas jurídicas, etc. No vamos a hacer más hincapié aquí porque creo que está suficientemente bien explicado aquí en este anexo B. Importante el anexo C. Todos tenéis que presentarnos el proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si me he dejado por ahí el modelo 3 que tienen que presentar. Sí, es solo para entidades locales. Esto solo lo tienen que presentar las entidades locales. Es transcribir el acuerdo de solicitud. Eso es. Tenéis que hacernos llegar o transcribirnos el acuerdo de la solicitud de la aprobación de la solicitud de la subvención, de gobierno del ayuntamiento. Solo para entidades locales. Solo para entidades locales. Bueno, el anexo C. En el anexo C indicamos, creo que es la parte más importante de la documentación que tenéis que presentarnos. Pero me surge una duda. No hemos entrado a la documentación. No, porque... No. Bueno, simplemente apuntar una cuestión, que las escrituras de constitución estén inscritas en el registro mercantil, las escrituras de poder acompañan a las escrituras de constitución, esto en el caso de personas jurídicas, y en el caso de fundaciones y asociaciones, el acta fundacional o el documento de constitución. Esto, bueno, y el poder. Siempre tiene que estar la constitución y el poder de cada solicitante. Además de los DNIs de los CIF. Lo tenéis muy bien relacionado aquí. Haceros un checking en función de vuestra entidad de que habéis metido en el sobre cada uno de los documentos que indica aquí, porque si no, pues tendremos que pediros la subsanación con todo lo que ello conlleva, ¿no? De retraso en la tramitación. El proyecto, sí, perdón. Vamos a seguir con el proyecto. Sí. El proyecto, digamos que es la parte principal de toda esta documentación.
tenéis que tener en cuenta que al tratarse de una subvención de concurrencia competitiva, significa que vuestro proyecto pues, va a competir con todos los demás. De ahí que sea muy importante que la presentación, cómo presentéis vuestro proyecto, cómo lo plasméis en el papel, para que después la comisión de valoración pueda valorar cada uno de los puntos, de los apartados que están previstos en la convocatoria y no se quede nada fuera, porque es verdad que a veces puede ocurrir que muchos de vosotros tengáis proyectos que son excelentes, pero que si después no se ha plasmado en el documento que presentáis, mira, en el anexo C aquí tenéis todos los apartados que va a valorar la comisión de valoración. Son 18 apartados y independientemente de lo que nos contéis del proyecto, sería importante o os recomendamos que queden bien claros estos apartados. Sí. Porque si alguno de ellos no está en vuestro proyecto, pues ese punto no se va a poder valorar y son puntos que vais a perder independientemente de que vuestro proyecto tuviera ese punto y pudiera obtener una buena nota. O sea, es muy importante que estos puntos queden bien reflejados en el proyecto para que no deje de valorarse, porque a veces podéis obtener puntuaciones inferiores por no estar en el proyecto. Sí. Estos 18 puntos se corresponden a cada uno de los criterios de valoración que se establecen en el punto 5 de la convocatoria. Entonces, aparte de tener este guión, sería conveniente que con la convocatoria delante, cada uno de vosotros vayáis viendo cada uno de los criterios de valoración, tengáis en cuenta que vuestro proyecto, aquellos criterios en los que podríais obtener más puntuación y hacer hincapié en ellos. Al final es como un examen, lo que no esté sobre el papel no se puede valorar y es importante que la comisión de valoración tenga un proyecto ordenado, que luego cuando vaya a aplicar la puntuación de cada criterio de valoración tenga claro los puntos que se pueden otorgar. Tenéis aquí la aclaración de cómo debéis presentar este proyecto en un máximo de 20 páginas. Está definida la letra, el tipo de letra, área de anuncio similar. Está relacionado aquí el artículo de las bases y de la convocatoria donde están los criterios que son objeto de valoración para que os los podáis estudiar y con todo ello por presentar un proyecto lo más claro y ordenado posible para que a la comisión, para que esté todo plasmado y la comisión pueda valoraros todo. Esta es la primera parte que hay que presentar del proyecto, digamos. Después hay un apartado aquí descrito que indica que junto al proyecto tenéis que presentar una serie de documentación. Aparte de los 20 folios, digamos, podéis aportar, en este caso sí que esa documentación que acompaña al proyecto, vamos a decir complementaria, podéis aportarla en formato digital, podéis meter sobre un USB, un CD, un DVD, son los 3 formatos admitidos. Esta documentación complementaria la tenéis aquí relacionada. Se trata del currículo de la entidad solicitante. Bueno, lo vais a leer, no me enrollo con esto. La muestra de vuestro trabajo, las fotografías, los vídeos, todo eso podéis presentarlo en un USB, en un pincho. Si no presentáis esto, esta documentación complementaria, no se va a valorar. Tampoco os vamos a requerir subsanar si alguien no ha presentado la documentación complementaria, ¿de acuerdo? Lo que no se presente junto con la solicitud en cuanto a documentación complementaria, pues no será objeto de valoración. Es decir, tener especial cuidado con la solicitud y junto al proyecto, los 20 folios, meter toda esta documentación complementaria porque va a ser objeto de valoración igualmente y que si no lo hacéis, de esto no os vamos a requerir
lo subsanéis, ¿de acuerdo? Sí. Nosotros en la fase de instrucción vemos toda la documentación administrativa y vemos si en el sobre está el proyecto y está el presupuesto. Si a alguien se le olvida meter el proyecto o el presupuesto, lógicamente solicitamos la subsanación, pero no entramos en el contenido del proyecto, en la primera fase de revisión de documentación, porque el proyecto, los 20 folios más toda esta documentación complementaria pasa directamente a la comisión de valoración, que es quien hace el estudio del mismo y la puntuación en base a los criterios de valoración. Con lo cual, en la primera parte no se va a solicitar subsanación de nada del contenido del proyecto. Solamente vamos a chequear que esté un proyecto dentro del sobre con toda la documentación y que esté también el presupuesto. Vale. Como parte final de este anexo B, es decir, primero metéis el proyecto, las 20 páginas con todos estos puntos, documentación complementaria, lo que hemos hablado ahora, y el presupuesto del proyecto. Este también es importante, no puede faltar, es documentación indispensable para la valoración, que incluyáis el presupuesto del proyecto. Que debe incluir todas las actividades que hayáis previsto en el proyecto, ¿de acuerdo? Muy importante, por favor, el presupuesto que se adapte en la medida de lo posible a lo que realmente se va a realizar. Vamos a pensar que con posterioridad hay que justificar el presupuesto completo, no solamente los gastos subvencionables, y todas las actuaciones que están previstas en este proyecto. A ver, hay que volver. Bueno. Yo creo que sí. Con esto hemos visto toda la documentación necesaria para presentar con la solicitud, el contenido de los anexos, cada uno de los modelos de las declaraciones responsables y la documentación administrativa, así como el proyecto. Entonces, yo creo que podemos pasar al turno de Gustavo y que nos dé traslado de algunas de vuestras preguntas que nos habíais ido planteando a lo largo de la sesión. Si no, en todo caso, os vamos a dejar ahora nuestros correos, nuestros teléfonos para poder seguir en contacto. Gustavo, cuando quieras. Muy bien, Alejandra y José Manuel, muchas gracias. Bueno, algunas de las preguntas ya se han ido respondiendo a lo largo de la presentación, sobre todo las relativas a la forma de entregar las solicitudes por correo ordinario o si había algún modo telemático. También en relación a los certificados de actividades económicas y de las actividades de las declaraciones responsables. Creo que todas esas preguntas ya han quedado respondidas. Si no, pues se pueden volver a plantear. Para Alejandra, nos plantean aquí que no se ha contestado la puntuación que se requiere para la dotación B, que se supone que será el mínimo. No sé si se puede aclarar. Perdonad, sí, ese punto no lo hemos aclarado. Los mínimos de puntuaciones. El primer criterio de valoración es el interés cultural del proyecto. El interés cultural del proyecto está valorado con 55 puntos máximo, de los cuales habrá que obtener 30 puntos. Un mínimo de 30 puntos en el interés cultural del proyecto. Si superamos esos 30 puntos, se seguirán valorando el resto de criterios de valoración y para obtener subvención habrá que tener un mínimo de 50 en el global de la puntuación. Creo que me he explicado. Si no se llegara a los 30 puntos en el interés cultural del proyecto, automáticamente queda excluido y no se siguen valorando los demás criterios de valoración. Una vez, si por el contrario se superan los 30 puntos, se sigue valorando los demás y tendremos que tener siempre 50 puntos mínimos sobre los 100 totales para que el proyecto sea subvencionable. Vale, respecto al anexo B, nos preguntan si es necesario volver a incorporar la copia del CID, de las escrituras y de toda la documentación.
Sí, esto es una convocatoria nueva, no nos sirve la del año pasado, digamos. No somos administración, claro. No tenemos toda la documentación registrada. Hablábamos de que no formamos parte del sistema de interconexión de registros entre la administración pública, y al no tener esa documentación registrada y no poder ir actualizándola, necesitamos que en cada convocatoria se presente de nuevo. Y en el tema, y volver a insistir en cuanto al tema de la interconexión de registros de las administraciones públicas, recalcar también que el año pasado hubo casos en los que ayuntamientos, a través de la carpeta del ciudadano, hay un sistema de registro público que no sé si se llama buzón del ciudadano, carpeta del ciudadano, que nosotros estamos dados de alta, pero para como ciudadano la Fundación Siglo ponerse en contacto con las entidades locales o con la administración, pero nunca se puede hacer un uso inverso. No es para que los ayuntamientos se pongan en contacto con nosotros. De manera que las solicitudes que nos llegan a través de esos registros, nosotros tenemos que solicitar subsanación. Somos conscientes, tenemos una notificación de que nos ha llegado, pero no nos sirve como registro para saber que ha llegado en plazo. Entonces, deberíamos subsanarla. Por lo tanto, por favor, sobre todo los ayuntamientos, que tengan muy en cuenta que la solicitud solo se puede presentar de forma presencial o por correo postal certificado, dejando constancia de la fecha de entrega. Y por esta misma razón de carencia de registro público, no podemos tener la documentación del año pasado e integrarla en el expediente de este año. Muy bien, han llegado opiniones y preguntas de asociaciones culturales que están siguiendo con atención la ponencia. Entre las opiniones, pues nos plantean que es muy complicado para una asociación cultural que apenas maneja presupuesto, pues que pueda llegar a sufragar el 40% que se indica en la convocatoria. Pero entre las preguntas nos plantean que si a la hora de presentar la subvención una asociación cultural tendría que ir como persona jurídica, y que si las asociaciones culturales no tendrían que rellenar el modelo número 2. Sí, las asociaciones culturales, en una asociación tienen la naturaleza de persona jurídica y tienen que cumplimentar el modelo 1 y el modelo 2 y también presentar el certificado de situación en el censo de actividades económicas. El modelo 2, un momentito que aquí lo tenemos, tendrían que cumplimentarlo. Dice, lógicamente, lo más seguro es que la asociación, la mayor parte de ellas, no tiene trabajadores a cargo. Se marca esa casilla y lo que no tienen que cumplimentar es el reverso del anexo, que es solamente para entidades locales. Pero sí que como personas jurídicas tienen que... De hecho, un momentito, a ver si puedo compartir pantalla ahora. Para que se vea el documento, ¿podemos compartir pantalla? Vamos a volver al documento del modelo 2 para dejar bien clara esta cuestión. Bien, ¿lo podemos ver completo? No. Así, yo no sé si se está viendo, Gustavo, ¿lo estáis viendo? Sí, sí se está viendo. Vale, a ver si podemos mostrarlo en una sola página. A ver. O sea, esto es. Entonces, bueno, se ve pequeño, ¿vale? Pero al principio veis que pone personas físicas, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro o agrupaciones. Las asociaciones están en esta categoría de entidades sin ánimo de lucro. Entonces, cumplimentaría la persona representante de la asociación y el nombre o derecho, y es verdad que pone de la empresa, un lapsus como el de la solicitud que se refería a la compañía. Ahí hay que poner el nombre y derecho de la asociación, el NIF de la asociación, y luego declarar la situación, que en la mayor parte de las ocasiones es de no tener trabajadores. Vale, seguimos con las asociaciones culturales. Nos preguntan qué tipo de documentación de constitución es necesaria presentar. La asociación, el acta de constitución. El acta de constitución. El acta de constitución de la asociación. Es el acta fundacional, básicamente. Sí, se llama acta fundacional en las fundaciones y en las asociaciones pues se llamará acta de constitución, el primer documento por el que se crea la Constitución.
por el que se crea la asociación. El primer documento en el que se crea esa asociación, pues con unos estatutos o con unos órganos de gobierno. Bueno, contiene la denominación social, la forma jurídica, el domicilio, la identidad de los administradores, los estatutos, el NIF, bueno, y luego las modificaciones que haya podido haber desde que se constituyó la asociación. Eso va también, todas tienen que tenerlo. Muchas veces cuando se inscribe en el registro de la Junta o de la entidad local o el nacional, en el certificado de inscripción a veces está ese acta fundacional y a veces están los estatutos. Si tenéis ese certificado y constan ese documento, pues eso es suficiente, ¿no? Si no, os lo tendríamos que requerir, el acta fundacional, digamos, cuando se por primera vez y los socios constituisteis esa asociación. Al inscribirse en los registros se les suele requerir, con lo cual muchas veces es un documento que está adjunto a la inscripción en el registro de asociaciones. El registro de asociaciones que puede ser local, autonómico o estatal en el que se hayan inscrito. Muy bien. ¿Tenemos ahora alguna cuestión de algún festival concreto con peculiaridades, como por ejemplo el Festival de Tomás Luis de Vitoria de Ávila, o también nos preguntan desde el Festival de Cine de Aguilar de Campoo? Son festivales que se celebran ahora a finales de año. Entonces, nos comentan que se pide con un año de antelación el proyecto y además que se sea lo más preciso posible a la hora de presentar el proyecto. Entonces, piensan que se juega un poco con desventaja porque tienes que presentar un proyecto de aquí a lo que vas a hacer en diciembre del año que viene. En muchos casos se tiene que licitar, se tiene que cerrar el proyecto. Entonces, que si sería posible dar un plazo mayor a los festivales que se celebran en el último trimestre. Bueno, vamos a ver, en esta convocatoria no existe en las bases ni en la convocatoria la posibilidad de reformulación, porque además esto prolongaría mucho el proceso. Nosotros tenemos que regirnos por las bases y la convocatoria que están publicados y son los que hay. Este tipo de cuestiones ya pues conllevarían modificaciones de la norma en la que nosotros ya no podemos entrar. Nosotros nos podemos limitar solamente a la aplicación de la norma que ahora regula esta convocatoria, que es la que hemos explicado, y en este caso pues no puede haber excepciones por el principio de igualdad y de objetividad. No se puede ampliar el plazo de presentación. En principio no está previsto en las bases y en la convocatoria y no puede ahora alterarse ese. La concurrencia competitiva conlleva, bueno, pues los principios de igualdad, de objetividad y no se pueden exceptuar ningún caso y todos se tienen que regir por la misma norma y por el mismo articulado. La opción, claro, no sé, eso conllevaría una modificación de las bases para establecer esa excepcionalidad para algunos festivales que se celebren en fechas determinadas, pero eso no está al alcance de nuestra mano ahora, ni podemos resolver esa problemática. Podemos trasladar la problemática para próximas convocatorias si se decide modificar las bases en el sentido de dar una prórroga a aquellos proyectos que se celebren como sugiere en el último trimestre, pero en este momento no se puede. De todas formas, en la convocatoria está prevista la modificación de la resolución, caso extremo, y habría que ir por esa vía en el caso de que hubiera una modificación al proyecto. Sí, pero hay que tener muy en cuenta. Está muy tasado y hay que leerse. Ahí entramos, hay que tener muy en cuenta que dice que no se aceptarán aquellas modificaciones que supongan una alteración sustancial del proyecto aprobado, ni aquellas modificaciones que afecten a los criterios para determinar la condición de beneficiario. Entonces, bueno. Hay una vía ahí, aunque está muy limitada. Sí. Muy bien. Luego, otra de las cuestiones que nos plantean, ha llegado por varios días, es, muchos de los festivales que se plantean a esta segunda convocatoria ya lo hicieron el año pasado. Entonces, que sí es necesario entregar una nueva redacción de toda esa parte de necesidad cultural y objetivos culturales del proyecto, si ya se ha presentado, por ejemplo, en la convocatoria del año pasado. Cada convocatoria es un expediente distinto. Y cada proyecto es un proyecto nuevo. Es distinto y
es un guión distinto y aparte que, bueno, yo creo que nadie tuvo 100 puntos en la convocatoria anterior. Algo podréis mejorar, quiero decir. Y a medida que pasan los años, el interés cultural del proyecto igual va increciendo. Entonces, bueno, ahí no vamos a entrar porque nosotros no somos expertos en cultura y para eso está la comisión de valoración. Pero, bueno, siempre todo es susceptible de mejorar. El proyecto tiene que estar completo. Este expediente de esta nueva solicitud es completamente diferente al del año pasado. No vamos a mirar el proyecto del año pasado ni la documentación. Es una convocatoria nueva, es un expediente nuevo, tenéis que presentar toda la documentación, ¿de acuerdo? No hay nada que podáis salvar de presentar porque lo hubierais presentado el año pasado, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien. Nos preguntan, en el caso de una SL, en el apartado de representantes, ¿se indicaría al socio con porcentaje superior al 25% o al administrador sin el porcentaje de participación? A ver, en el caso de una SL, en la solicitud son los datos del representante de la SL. En el anexo 1, que es la solicitud, están los datos del representante, será el administrador que haya, pueden ser únicos, pueden ser solidarios, mancomunados. ¿Quién solicita? Primero los datos de quién solicita, que es la empresa, la SL, y luego los datos del representante de esta SL. Cosa distinta es en el modelo 1, cuando estuvimos hablando de la ley de blanqueo de capitales. Es aquí donde sí que hay que identificar a los titulares reales de la SL, que son aquellas personas que ostenten de forma individual o de forma grupal más del 25% del derecho de voto dentro de esta SL. Es decir, si fuesen dos socios al 50%, tendrían que constar los dos. Eso es. Y si ninguno de los socios, porque tiene muchos socios, puede ser, es el caso de las asociaciones, puede ser, que si ninguno tiene el 25%, que son muchos socios, con el 15%, por ejemplo, pues, o con el 20%, pues hay que relacionar a todos ellos. ¿De acuerdo? También hay casos de SLs que están formados por una persona física y por una persona jurídica. Y esa persona jurídica que es socio de la SL, a su vez, está formado por unas personas físicas. Entonces, lo que hay que tener bien claro es quiénes son los miembros de cada empresa. En el caso estoy hablando de SAs o SLs. ¿Qué participaciones, en el caso de las SLs, o acciones, en el caso de las SAs, tiene cada uno? Y en función de los porcentajes, indicar cada una de las personas hasta obtener ese 25%, o sea, las personas que tengan más del 25% del derecho al voto. De la participación dentro de la SL, dentro de las asociaciones, dentro de todas las entidades que se pueden presentar como solicitantes de esta subvención. De todas formas, esas preguntas que son más, a lo mejor, individuales o circunstanciales de cada entidad, nos las pueden trasladar por mail o telefónicamente las podemos resolver, porque, claro, habría que ver las escrituras en cada caso. De acuerdo. Desde el Festival Fetal de Hurones de Castroponce nos preguntan que en el punto 6 de la convocatoria se indica que se asumen gastos que se realizarán desde el extracto de la convocatoria hasta el 31 de diciembre del 22. Y nos preguntan qué tipo de gastos administrativos y en qué porcentaje en relación al gasto directo e indirecto. Vale, estas preguntas ya están más relacionadas de cara a la justificación. Igual se podría proponer otra webinar para... Es una de las... Alejandra, perdona que te interrumpa, es una de las cuestiones que iba a comentar luego al finalizar, que nos proponen una segunda webinar dedicada a las justificaciones. Claro, es que esta vamos, ya nos estamos extendiendo mucho, llevamos hora y media y es verdad que estaba más destinada a solventar todas las dudas de la solicitud de cara a optimizar tiempo y no tener que subsanar en todas las solicitudes, enviar carta de subsanación, sino que todo el mundo pudiera tener claro cómo cumplimentar la documentación, qué documentación presentar y que lo tengan que hacer solo una vez. En el tema de la justificación también es un tema farragoso que ahora a muchos de ellos les preocupa porque tenemos de plazo hasta marzo de 2022 para justificar la convocatoria de 2021 y que también está dando
bueno, pues pie a muchas dudas, a muchas cuestiones. Yo, bueno, pues... De todas formas, los gastos subvencionables Sí. están descritos con muchísimo detalle, que casi es imposible no resolver las dudas con el detalle con el que están en el apartado sexto, en el artículo sexto de la convocatoria, tenéis absolutamente relacionados todos los gastos que pueden ser subvencionables. Son todos aquellos gastos relacionados directamente con el festival que se ha subvencionado. Por un lado, en la justificación nos van a justificar el global del presupuesto del proyecto y, por otro lado, van a tener una serie de gastos que son los gastos subvencionables, que son aquellos que están directamente relacionados con la realización del festival. De todas formas, es verdad que es un apartado largo, extenso y que podría dar lugar a otra charla también larga y extensa. Eso es, pero tenéis con mucho detalle relacionados lo que es subvencionable y lo que no. Bueno, después de que hagáis una lectura a este extenso artículo, que ocupa dos páginas y media, si tenéis alguna duda, pues os vamos a dejar después nuestros correos al final. Y ahora estamos en contacto con todos los festivales que están preparando la justificación y estamos aclarando dudas telefónicamente. Entonces, bueno, pues podría ser buena idea lo que nos proponen de hacer otra webinar para esto, porque bueno, todos vamos aprendiendo sobre la marcha. Es la primera, el año pasado fue la primera línea de subvenciones y para nosotros también es la primera vez que nos van a llegar las justificaciones. Vamos aprendiendo en función de la casuística y de las circunstancias que se van dando. Muy bien, vamos a ir terminando. Nos preguntan cómo se valoraría que no se pudieran presentar los programas cerrados, los conciertos cerrados, o qué margen permite la convocatoria en ese sentido en el cambio de los artistas. Porque, bueno, también estamos viendo una situación compleja con el COVID y puede haber restricciones de visados, cambios en los programas, etcétera. Es una pregunta más dirigida a la comisión de valoración, quizás, porque en las bases y en la convocatoria no se establecen, no se prevé esta circunstancia. Entonces, bueno, yo ahora lo único de lo que podemos hablar es de los criterios de valoración que están de forma tasada en las bases, en la convocatoria, perdón, en las bases no están. Y en cuanto al cambio de alguna actuación, pues simplemente un momentito, Vale, en el apartado 10, si me indica con José Manuel, dice: los beneficiarios de la subvención deberán comunicar a la Fundación Siglo cualquier incidencia posterior a la concesión de la subvención. Es decir, una vez que se ha publicado la resolución de la convocatoria, si hubiera algún cambio de artistas, de fechas, algunos cambios que se fueran a llevar a cabo en el proyecto, nos los podrían ir comunicando. Vale, y también ya creo que la última pregunta nos plantean un poco la dificultad de conocer pues la resolución de las subvenciones de las otras entidades que van a participar en la organización de los festivales. Entonces, ¿qué se puede indicar en el anexo 1? Si se indica lo que se ha solicitado o si todavía no se conoce lo que se ha concedido. Ya entiendo. Lo que se ha concedido. No, pero bueno, hay veces que en la solicitud todavía sí que lo han solicitado, pero está pendiente de concesión. Y muchas veces nos han indicado la cantidad solicitada, donde pone solicitado, y donde pone concedido indican pendiente de concesión. ¿Vale? Nosotros ya, luego, en la justificación, en el anexo 2 de la justificación ya nos hacen un listado exacto de las ayudas y subvenciones que han recibido para ese mismo proyecto, en el momento de justificarlo. Ahora habrá muchas solicitudes de este proyecto, de ayudas para este proyecto que se han solicitado y nos han concedido. Bueno, pues se indican. Pendiente de concesión. Pendiente de concesión, sí. De acuerdo. Por último, una entidad local, un ayuntamiento, ¿dónde debe poner a los concejales? ¿En la parte jurídica o en la física a la hora de hablar de la solicitud del modelo 1?
No, yo creo que se están refiriendo al modelo 1, que no el modelo es la 1, solicitud. sí. Modelo 1, perdón, sí. El modelo 1, el anexo 1 es la solicitud, el modelo 1 son las declaraciones responsables. Declaran en persona jurídica, que es una entidad local, lo que sí especifican son nombres, apellidos y NIF de las personas físicas que obtengan ese 25%, un porcentaje mayor al 25% del derecho de voto. Pero siempre dentro de las personas jurídicas. Personas jurídicas, sí. ¿Queréis que abramos ese modelo? ¿Compartir? No, está claro. ¿Sí? No. Como veis, ¿eh? Y una cosa, Gustavo, perdona, Sí, que estamos buscando el enlace para la correspondencia de los NACE y los CENAE que solicitamos en la... Sí, lo vamos a poner... Lo vamos a compartir ahora, nuestros correos, y el enlace del CENAE. Vale, pues en lo que buscáis el enlace y pasamos a la despedida, vamos a pasar la palabra ahora al director general de la Fundación Siglo, Juan González Posada, que va a finalizar, a despedir esta webinar. Que por cierto, Alejandra y José Manuel, la verdad es que la gente está agradeciendo mucho el trabajo que habéis desarrollado. Ha sido una webinar muy práctica y están pidiendo esa segunda fase para la fase o la parte de resolución. Muchas Le damos gracias. la palabra al director general de la Fundación Siglo. Bueno, yo solamente daros las gracias a todos los que habéis asistido. Más de un centenar, ha llegado a 120, quiero recordar, en algún momento. Este es un trabajo que nos corresponde a nosotros, es decir, asesorar, ayudar, colaborar con los festivales o con los colectivos o con cualquier ciudadano que en este caso quiera presentar su propuesta para los festivales, ¿no? Quiero agradeceros de verdad a vosotros por vuestra intensidad en la reunión, vuestras preguntas. Agradeceros, por supuesto, a Alejandra, a José Manuel, a Gustavo por su trabajo y a una persona que está detrás también, que es Edu, que ha hecho posible que este trabajo técnico funcione y no haya tenido fallos, ¿no? Como antes decían y a lo largo de toda la webinar, Alejandra y José Manuel están aquí también para contestaros a vuestras preguntas, ¿no? Es decir, tenéis los correos que os van a facilitar, podéis, las dudas que tengáis, intentarán contestaros lo antes posible. Gracias por vuestros mensajes también en las conversaciones, por el agradecimiento a esto. Es algo que tenemos que seguir haciendo. La justificación, la propuesta que había hace un momento para una webinar de justificación, podemos hacerla también, ¿eh? No, ahí tenéis los correos de Alejandra y de José Manuel. Podemos hacerlo, lo pensamos y os proponemos una próxima convocatoria para este tema. Y que tengáis un buen día, buena fin de semana y hasta la próxima. Ya sabéis que nos tenéis aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y seguimos en contacto vía mail, telefónicamente y también estamos en la Fundación Siglo, en el Auditorio Miguel Delibes, por si alguno tuviera la necesidad de acercarse a solventar cualquier duda. Muchas gracias. Gracias.